y les comparto mi pantalla. Entonces, si recuerdan el día de ayer, cuando vimos ventiladores, les di el ejemplo de un ventilador, ¿verdad? Tenemos un ventilador centrífugo que con este diámetro de rodete, estas revoluciones por minuto y manejando un gas de esta densidad, que puede ser un vapor, ¿verdad? Podría ser un vapor, podría ser aire. Bueno, pues manejando estos tres parámetros, este ventilador en el punto de máxima eficiencia está, si yo le meto 21.4 HP al eje del motor que mueve el ventilador, ¿verdad? Va a operar un 64% de eficiencia, entregando un caudal de 30.000 pies cúbicos por minuto, con un delta P en el manómetro entre la entrada y la salida del ventilador de 2.96 pulgadas de líquido manométrico agua, ¿verdad? Eso fue lo que vimos el día de ayer. Y vamos a utilizar este ventilador, ¿verdad? Para el ejemplo de hoy. Entonces vamos a suponer que tenemos el mismo ventilador que vimos ayer, ¿verdad? Pero ahora yo quiero operarlo a 7.4 pulgadas de agua como líquido manométrico, ¿verdad? Es decir, yo quiero operarlo con un delta P2 correspondiente a 7.4 pulgadas de agua en el manómetro. Entonces, la pregunta es, ayer vimos, el ventilador de ayer tenía estos datos, ¿verdad? Me entregaba 30.000, en el punto de máxima eficiencia, 30.000 pies cúbicos por minuto, un delta P igual a 2.96 pulgadas de agua y un BHP1 de 21.4 HP. Entonces estamos operando en esta parábola, ¿verdad? Esta parábola que ustedes ven aquí es esta parábola aquí abajo. Pero yo estoy operando a 2.96 pulgadas de agua. Y yo quiero ahora operarlo a 7.4 pulgadas de agua, no a 2.96, a 7.4. Entonces significa, ¿verdad?, que ese 7.4 pertenece a un punto de una parábola mayor, ¿verdad? De una parábola mayor. Ahora, esta parábola mayor está en el punto 2. Ahora, si ustedes recuerdan, ayer nos fuimos de punto de máxima eficiencia 1 a punto de máxima eficiencia 2, ¿verdad? Y ahí teníamos otra parábola. Pero el punto de máxima eficiencia 2 no tenía un delta P de 7.4. El punto de máxima eficiencia 2 que vimos el día de ayer, estas son las condiciones 2, diámetro 2.42, revoluciones 2.150, densidad 2.045. En estas condiciones 2, ayer calculamos el punto de máxima eficiencia, ¿verdad? El punto de máxima eficiencia iba desde 1 hasta 2. Y del punto 2, el punto de máxima eficiencia, me daba 90.300 el caudal pies cúbicos por minuto, pero ojo, en el delta P me daba 8.88 en el punto 2. Ahora, en este ejemplo de hoy, yo estoy diciendo que en esa parábola del caso 2, ¿verdad? En esta parábola del caso 2, porque aquí están las condiciones del caso 2, ¿verdad? En esa parábola del caso 2, yo quiero operar en un punto que me da 7.4, es decir, en las condiciones 2, a estas revoluciones, a este diámetro y a esta densidad, manejando este gas, yo quiero que el delta P manométrico me dé 7.4, no el 8.8. Entonces, dicho de otra manera, el ventilador en condiciones 1, yo conozco su punto de máxima eficiencia. El ventilador en condiciones 2, también conozco su punto de máxima eficiencia. Pero yo quiero operar en las condiciones 2, yo quiero operar, pero no en el punto de máxima eficiencia. El punto de máxima eficiencia seguramente está como por aquí. Yo no quiero operar ahí, yo quiero operar a un delta P menor. En lugar de los 8.8 del punto de máxima eficiencia, yo quiero operar a 7.4. Entonces la pregunta es, si yo quiero operar el mismo ventilador en las condiciones 2, manejando otro gas, a otro diámetro de rodete, a otras revoluciones, si yo quiero operar a 7.4 pulgadas de agua como delta P2, entonces la pregunta es, ¿cuál es el caudal correspondiente que me va a entregar a ese delta P? ¿Qué potencia le tengo que meter al motor para hacer eso posible? O sea, ¿cuál es el BHP que pasa por ese punto?
punto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el Q y cuál es el BHP? Es decir, si yo quiero trabajar a este delta P, ¿qué caudal me va a entregar el ventilador y qué potencia le tengo que meter al ventilador para hacer eso posible? ¿Verdad? Eso es lo que pregunto. Y ya que estamos ahí, vamos a tener los datos para calcular la velocidad específica del ventilador. Entonces lo vamos a hacer simplemente porque ayer les di la fórmula y no la hemos usado, ¿verdad? Ayer les di la fórmula de velocidad específica, ¿verdad? Y no la hemos usado. Entonces, pues ya que estamos calculando las propiedades del punto 2, pues de una vez vamos a calcular la velocidad específica, ¿verdad? Entonces, ojo, esto también se puede aplicar en bombas. Si yo manejo una bomba en el punto de máxima eficiencia 1, ¿verdad? Yo podría saber, ¿verdad? En una condición 2, ¿cuál será el punto de máxima eficiencia? Pero podría ser que yo quiero operar en la segunda parábola, no en el punto de máxima eficiencia, sino en cualquier otro punto. Entonces, si yo tengo ese capricho o esa necesidad de operar a cierta altura en el punto 2, es la necesidad de mi problema como ingeniero, entonces tal vez yo quiera saber cuál es mi Q2 y mi BHP2, ¿verdad? La potencia que va a hacer eso posible. Entonces, este es un problema más difícil porque el análisis dimensional me lleva de máxima eficiencia a máxima eficiencia. Pero si yo tengo el punto de máxima eficiencia y me piden un punto de operación en 2 que no es máxima eficiencia, yo no puedo hacer análisis dimensional de máxima eficiencia a un punto que no sea de máxima eficiencia. Entonces, si yo conozco los datos de mi parábola original y me piden un dato específico en otras condiciones, pues ¿verdad? Yo tengo que saber cuáles son los otros datos que hacen juego a ese punto, ¿verdad? Y cómo ir de los datos de mi parábola original a ese otro. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, fíjense bien. Entonces, vamos a arrancar el problema viendo la lógica de la situación. Vamos a ver. Entonces, yo quiero operar mi ventilador a una delta P de 7.4. 7.4 está en mi parábola de la condición de operación 2. Entonces, esto es una necesidad mía, pero no sé cuánto caudal me va a entregar ni qué potencia tengo que meter al ventilador para hacer eso posible. Nada más sé que yo quiero tener un delta P de 7.4 en la condición 2, condición de operación 2. Entonces, vamos a ver primero, lo que tenemos que hacer es regresarnos con este dato que yo conozco, el delta P2, me voy a ir a mi parábola original, a la parábola 1. Entonces, este es un dato que yo deseo. Yo deseo el 7.4. Entonces, pero yo no conozco esta parábola, yo todavía no la conozco. Entonces, lo único que sé es que de esta parábola yo quiero este dato de 7.4. Entonces, yo lo que voy a hacer es que con análisis dimensional me voy a ir a mi parábola 1, donde sí tengo los datos, y voy a calcular el delta P correspondiente. El delta P correspondiente a mi parábola 1, ¿no? Es lo único que puedo hacer con esa información, hacer análisis dimensional de regreso a una eficiencia más o menos igual, que no va a ser el punto de máxima eficiencia. Y que todavía no conozco, por cierto, todavía no sé cuál es la eficiencia ahí, nada más voy a hacer análisis dimensional a la parábola 1. Entonces, agarro la fórmula de semejanza. Si yo conozco delta P2, despejo delta P1 de la ecuación de semejanza. Y me va a quedar que delta P1 es igual a delta P2 por ρ1 sobre ρ2, N1 sobre N2 al cuadrado, D1 sobre D2 al cuadrado. Entonces sustituyo los valores, ¿verdad? Delta P2 es el capricho que yo tengo, la necesidad que yo tengo. Yo necesito operar a un delta P2 de 7.4 pulgadas de agua. Esa es la densidad de mi gas en la prueba 1, la densidad de mi gas en la prueba 2, las revoluciones en 1, las revoluciones en 2, el diámetro en 1, el diámetro en 2. Y bueno, pues esto me va a dar 2.47. Entonces, análisis dimensional me dice que si las condiciones 2, yo quiero operar a 7.4, en las condiciones 1, yo voy a operar a la misma eficiencia más o menos, yo voy a operar a un delta P de 2.47. O sea, yo sé cuánto corresponde si quiero operar a la misma eficiencia. Pero ya por lo menos yo sé eso, que en las condiciones 1,
a la misma eficiencia, yo voy a entregar un delta P de 2.47. Ok, ahora, la parábola 1, vamos a suponer que sí me dan los datos. Originalmente yo les dije cuál era el punto de máxima eficiencia, nada más. Pero vamos a suponer que esta gráfica, esta curva de rendimiento, yo sí la tengo completa. Entonces, ahora vamos a generar la parábola, de la condición 1. Entonces, vamos a suponer que esta curva yo sí la conozco. A mí, yo sí tengo la curva del fabricante para esas condiciones de operación 1. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a escoger 3 puntos. Voy a escoger 3 puntos sobre la parábola de la curva del fabricante. Entonces, a 20,000, vamos a suponer que me entrega 3.5, a 30,000 me va a entregar 2.96 y a 40,000 me entrega 2.12. Lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver. A 20,000, 3.5, a 30,000, 2.96, a 40,000, 2.12. Esta parábola sí la conozco, es la que me da el fabricante, ¿verdad? Esta parábola, ya tengo yo la gráfica en mis manos. Entonces, con estos 3 puntos voy a generar la ecuación de esa parábola, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces, cuando h vale 3.50, el caudal vale 20,000. Ahora, recuerden que esta es una parábola. Así como la curva h versus q es una parábola, la curva delta p versus q también es una parábola. Delta p es delta p por algún coeficiente es h. Entonces, si h es una parábola, delta p es una parábola. Entonces, delta p, al ser una parábola en q, tiene un coeficiente A0, un coeficiente A1 y un coeficiente A2. Así lo vamos a modelar. Entonces, significa que necesitamos 3 ecuaciones para las 3 incógnitas. Entonces, vamos a agarrar la primera ecuación. La primera ecuación sería un delta P de 350 con un caudal de 20,000. Entonces, sería A0 por 1 más A1 por Q, ¿verdad? A1 por Q. A1 por Q, aquí el Q es el dato de 20,000, más A2 por Q cuadrada, A2 por Q cuadrada, A2 por Q cuadrada. Entonces aquí pongo el delta P y aquí pongo Q y Q cuadrada, ¿verdad? Y ya estoy formando, recuerden, renglón por columna es la ecuación. Entonces, delta P de 350 va a ser igual a 1 por A0 más A1 por Q, ¿verdad? A1 por Q igual a 20,000 más A2 por Q cuadrada, más A2 por Q cuadrada que sigue valiendo 20,000. Estamos tratando con este dato. Entonces, este dato es el primer dato del lado izquierdo y las 3 columnas del lado derecho. Esa es la primera ecuación. Ahora vamos con el segundo punto. El segundo punto es este. Ahora, el delta P es 2.96. Aquí está. Es el segundo dato del lado izquierdo. Y del lado derecho, pues el caudal es 30,000. Entonces, siguiendo la ecuación, ¿verdad? Sería A0 por 1 más A1 por Q, que ahora vale 30,000, más A2 por Q cuadrada, que sigue valiendo 30,000 para este caso. Y después, ya nos encargamos de este punto, es el segundo renglón. Ahora vamos con el tercer renglón. El tercer renglón es este punto de aquí. Ahora el delta P vale 2.12. Ahí está, 2.12 es el tercer renglón. Y el 2.12 corresponde a 40,000. Caudal de 40,000. Entonces va a ser A0 por 1 más A1 por Q, que ahora vale 40,000, más A2 por Q cuadrada, que ahora sigue siendo 40,000 al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestro sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Si lo resolvemos, vamos a tener A0, A1 y A2. Esto lo pueden hacer en la computadora, ¿verdad? Ya hay varios comandos en distintos software, ¿verdad? O lo pueden hacer a mano, como ustedes quieran, ¿verdad? Pero ya hayan los tres coeficientes de la parábola. Ya tienen la parábola delta P versus Q. Entonces, construyen su parábola. Delta P es igual a A0, ¿verdad? Más A1 por Q, más A2 por Q cuadrada. Entonces esos 3 valores nomás los meten ahí y ya tienen la ecuación de la parábola. Ahora, ojo que esa es la parábola del estado 1, ¿verdad? Es la parábola de los datos que a mí me dan. Es decir, en esta parábola yo hice el análisis dimensional de 7.4 a... De 7.4 me moví a 2.47, ¿verdad?
Entonces, de 7.4 me moví a 2.47. El 2.47 pertenece a esta parábola. Pero ya tengo los datos. Entonces, si yo llegué aquí y aquí vale 2.47, yo metiendo 2.47 en el delta P, ¿verdad? Si yo resuelvo esta cuadrática, voy a obtener el caudal correspondiente, ¿verdad? Entonces, para un 2.47, ¿verdad? Para un 2.47 en mi estado 1, yo voy a obtener el caudal que le corresponde. Nada más resuelvo esta cuadrática. Entonces, ya con el 2.47 aquí, bueno, pues todo lo paso del mismo lado, ¿verdad? Igual a 0 y resuelvo esta cuadrática. Y esta cuadrática tiene dos resultados. Me da 37.296 y 11.531. Ahora, aquí tenemos que hacer inspección visual, ¿verdad? Porque el 37 está aquí entre 30.000 y 40.000, pero hay otra de 11.531 que está más pegado por acá. Pero obviamente el análisis dimensional me lleva de aquí a acá, ¿verdad? O sea, el 2.47 me tiene que dar un caudal entre 30.000 y 40.000. Por eso tenemos que hacer inspección visual. Al hacer inspección visual, el 2.47 me lleva a un caudal entre 30.000 y 40.000, que es el caudal de 37.296. Entonces, ya tengo el caudal. Entonces, del análisis dimensional se me dice 7.4 en la condición 2. Análisis dimensional a una eficiencia más o menos igual, me dice que 2.47 delta P. De los datos del fabricante saco la ecuación de la parábola y sustituyo ahí el delta P 2.47 y me tiene que dar el caudal 1. ¿Ok? Ya tengo el caudal 1. Ahora, también por inspección visual, ok, me había perdido, pero ya estoy de regreso. Ok, también por inspección visual, si yo conozco la gráfica del estado 1, yo voy a conocer el isocontorno de eficiencia, donde está ese 2.47 y el Q que acabo de calcular. Entonces vamos a suponer que checo la gráfica y el isocontorno de eficiencia que pasa por ahí es del 60%. Entonces, 60%. Entonces yo con el 2.47 calculé el Q y por inspección visual digo, hey, la eficiencia es del 60, ¿verdad? Bueno, de hecho, de aquí, inspección visual, también pude haber calculado el Q, ¿verdad? Lo pude haber calculado, lo pude haber visto, ¿verdad? Pero bueno, si lo calculo, tengo mayor precisión, ¿verdad? Tengo mayor precisión en vez de estar midiendo con regla. Ya para el isocontorno, ahí sí lo tienen que hacer a puro ojo, ¿verdad? 60%. Entonces, dicen, bueno, pues, tienen un 60%. Ahora, con el 60% pueden calcular el isocontorno de BHP que pasa por ahí, ya sea por inspección visual o lo pueden calcular con la eficiencia, ¿verdad? Fíjense bien, vamos a suponer que ustedes inspeccionaron visualmente y tuvieron el isocontorno de eficiencia que pasa por ese punto. Pueden ver cuál es el BHP que pasa por la parábola 1, porque esa curva así la tienen, sería el BHP 1, pero también lo pueden calcular. Y lo calculan así. Sabemos que potencia de entrada por eficiencia es igual a rho QGH, ¿verdad? Pero sabemos que el H es delta P sobre rho G. Entonces el rho G, este rho G se cancela con este rho y esta G, y me queda que potencia de entrada por eficiencia es igual a Q por delta P. Entonces, ustedes ya tienen Q y ya tienen el delta P, ¿verdad? De 2.47 y el caudal que le corresponde, ¿verdad? Que es 37.296. El producto de esos dos les va a dar potencia de entrada por eficiencia. Y bueno, y si ya la eficiencia la pasan dividiendo, pues ya tienen potencia de entrada. Entonces, potencia de entrada, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a Q por delta P sobre eficiencia. Y, y eso les va a dar potencia de entrada en libras-pie sobre segundo. Si ustedes dividen entre 550, tienen la potencia de entrada en HP. Entonces, si ustedes meten el caudal 1 y el delta P1 y la eficiencia 1, ¿verdad? Que de todos modos es más o menos igual a la eficiencia 2, porque este dato lo sacamos de análisis dimensional, ¿verdad? Entonces las eficiencias son más o menos iguales.
De ahí sacamos el BHP1, ¿verdad? Que pasa precisamente por ese punto donde yo leí el 2.47. Entonces, esto lo pueden ver por inspección visual o lo podrían calcular con fórmula. Es más, pueden calcular con fórmula nada más para checar si es que tienen que interpolar el isocontorno de potencia, ¿verdad? Pueden checarlo con fórmula, a ver si es lo que están calculando, si es lo que están midiendo, ¿verdad? Y bueno, entonces vamos a ver, vamos a calcular el BHP1 aquí. La eficiencia dijimos que era 60%, entonces la eficiencia es 60%, entonces 1 sobre 60% por 550. 60% es 0.6 por 550. Entonces ya esta fracción es esta fracción. Y luego tenemos Q por delta P. Ahora, el caudal está en pies cúbicos por minuto, pero hay que expresarlo en pies cúbicos por segundo, ¿verdad? Entonces, sabemos que en un minuto hay 60 segundos, entonces hay que dividir este caudal entre 60. Pero también el H, el delta P, ¿verdad? Para que esto sea BHP, este caudal tiene que estar en pies cúbicos por segundo, ¿verdad? Y el delta P tiene que estar en libras sobre pie cuadrado. Libras sobre pie cuadrado. ¿Por qué? Porque pies cúbicos por segundo por libras sobre pie cuadrado, entre eficiencia va a dar libras pie sobre segundo. Y si eso lo divido entre 550, me va a dar HP. Entonces es importantísimo que eso esté en pies cúbicos por segundo y en libras sobre pie cuadrado. Entonces, el Q1 me lo dan en pies cúbicos por minuto, hay que convertirlo a pies cúbicos por segundo. Pero el delta P, otro tantito, ¿verdad? El delta P me lo dan en pulgadas de agua. Entonces, ustedes pueden ir a Google, ¿verdad? Y ponen ahí pulgadas de agua a libras pie sobre libras sobre pie cuadrado, ¿verdad? Y entonces van a ver que en una libra sobre pie cuadrado hay 0.1922 pulgadas de agua, ¿verdad? Ese es un factor de conversión que yo busqué en Google, ¿verdad? Y bueno, entonces dividir 2.47 entre 0.1922 me va a dar los libras sobre pie cuadrada que me pide la fórmula para hallar el BHP1, ¿verdad? Y entonces, bueno, 2.47 entre 0.1922 es la conversión del delta P, y ya sacando toda la cuenta, ¿verdad? Me va a dar 24.11 casi HP. Entonces, bueno, pues entonces el isocontorno es el BHP que pasa precisamente por el punto 1, ¿verdad? A donde llegué del análisis dimensional, ¿verdad? Aquí es, se me fue para no hacer otra cosa, es de 24.11. Más o menos, ¿verdad? Lo pueden checar por inspección visual, pero también lo pueden hacer por fórmula, como lo hice aquí. Entonces, en la condición 1, ahora en la condición, recuerden, yo venía de la condición 2 a la condición 1, ¿verdad? Yo venía de la condición 2 a la condición 1, pero el punto 2 estaba en un punto que no era el punto de máxima eficiencia, ¿verdad? Que correspondía a 7.4 pulgadas de agua. Entonces, si yo a fuerza quiero 7.4 pulgadas de agua, me tengo que regresar a mi base donde yo sí conozco los datos, ¿verdad? Y bueno, análisis dimensional más me va a decir cuánto vale el delta P correspondiente al 7.4. Pero ya viendo la parábola puedo calcular el Q, y viendo la gráfica de rendimiento de ese ventilador puedo ver cuál es el isocontorno de potencia y cuál es el isocontorno de eficiencia. Entonces, con análisis dimensional yo veo cuánto vale el delta P y de ahí saco los demás datos por inspección visual de la gráfica o por fórmula, ¿verdad? Si es que no confían mucho o no tienen regla y no van a estar seguros de lo que están interpolando a la hora de medir distancias sobre la gráfica, ¿verdad? Entonces, bueno, la cosa es que ya tengo los datos del punto 1 por inspección visual, pero ya estoy en una posición con ventaja, porque ahora en el punto 1 yo ya sé qué presión corresponde al punto 2 con el cual yo me había encaprichado, ¿verdad? Y bueno, ya calculé el resto de los datos que hacen juego, eficiencia, BHP y caudal en el punto 1. Y ahora sí,
voy a ir de regreso del punto 1 al punto 2. No en delta P, porque ya sé cuánto vale. Si yo voy de 1 a 2 con análisis dimensional, voy a ir de regreso de 2.46 a 7.4. Pero sí puedo ir de 1 a 2 con el caudal y el BHP, que es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Entonces, si se fijan acá arriba, la pregunta era que si yo estoy encaprichado con un 7.4 aquí, pues qué caudal me va a entregar y qué BHP hace eso posible, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que con análisis dimensional nos vamos aquí al delta P de la primera parábola. Con inspección visual calculamos el caudal, calculamos el isocontorno de potencia, calculamos la eficiencia. Y ya que tenemos todos los datos, ahora sí me regreso a 2 y con análisis dimensional calculo el Q2 y el BHP2, que es lo que me están pidiendo. Entonces, esa es la lógica. Y eso aplica para bombas también, ¿eh? Entonces, tengan eso en cuenta. Entonces, ya una vez que tengo el 1, ahora sí, con análisis dimensional me voy a regresar a 2. Y con análisis dimensional voy a calcular el caudal que corresponde al punto 2 y el isocontorno de potencia que pasa por ahí. Y todo va a ser más o menos a la misma eficiencia, ¿verdad? A la eficiencia de la condición 1, ¿verdad? Que es el 60%, que lo puedo checar por inspección visual. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Por análisis dimensional, el caudal en la nueva condición 2, ¿verdad? Va a ser Q1 por N2 sobre N1, D2 sobre D1 al cubo. Y bueno, como ya calculé el Q1 por inspección visual, de acuerdo a la curva del fabricante, ¿verdad? Y conozco las velocidades en el estado 2 y en el estado 1, el diámetro del rodete en el estado 2 y en el estado 1, bueno, basando en la fórmula, me dice que en la condición 2, 113.516.36 pies cúbicos por minuto. Entonces, bueno, ya sé que si yo quiero que el delta P2 sea 7.4 pulgadas de agua, yo sé que el ventilador me va a entregar 113.516 pies cúbicos por minuto, ¿verdad? Ese mismo ventilador en esas otras condiciones de operación, que son 1150 RPM, 42 pulgadas de diámetro, manejando otro tipo de gas con otra densidad. Pero bueno, ¿qué potencia hace eso posible? Porque yo sé que este Q corresponde a este delta P. Eso me lo dice, eso es de acuerdo a los datos del ventilador. Pero ¿qué potencia tengo que conectar yo desde fuera para hacer eso posible? Para generar ese delta P a este caudal. Bueno, pues vamos a calcular el BHP haciendo un análisis dimensional del BHP1 al BHP2. Y entonces, bueno, esta fórmula es la misma que para bombas, ¿verdad? BHP2 en función de BHP1, ¿verdad? Es la misma fórmula que para bombas, igual que la fórmula del caudal. Entonces, BHP1 vimos que era 24.11 prácticamente. Rho del estado 2 sobre Rho del estado 1, revoluciones del estado 2 sobre revoluciones del estado 1 al cubo, y diámetro del estado 2 sobre diámetro del estado 1 a la quinta. Y me dice que le tengo que meter 220 HP. ¿Verdad? Entonces le tengo que meter 220 HP para entregar este delta P a este caudal. Entonces, fíjense bien, yo encaprichado con este delta P en la segunda condición de operación, ¿verdad? Si yo quiero hacer delta P, me faltaba calcular el Q y el BHP. ¿Cómo lo hago? Hago análisis dimensional a la parábola que sí conozco, por inspección visual calculo todos los datos y luego me regreso y con análisis dimensional calculo los datos que desconozco del estado 2, porque esta parábola no la tengo, ¿verdad? Y entonces, pues ya calculé el caudal, ya calculé el BHP, ¿verdad? Y todo a la misma eficiencia que la saqué por inspección visual del punto 1. Entonces, bueno, ya con esto ya casi terminé mi problema, ¿verdad? Bueno, de hecho ya terminé mi problema en cuanto a saber qué potencia le meto y qué me va a entregar en esa nueva condición. Pero también les decía que vamos a calcular velocidad específica para ventiladores, ¿verdad? No hemos hecho ningún ejercicio de esos, así que vamos a hacer uno. La fórmula, recuerden que velocidad específica es un resumen del punto de máxima eficiencia de una máquina de fluidos. Entonces, significa que cuando yo tengo una fórmula de velocidad específica, el caudal que meto y el H que meto en una bomba o el delta P que meto en un ventilador son del punto de máxima eficiencia. Tengo que meter datos del punto de máxima eficiencia
porque la velocidad específica es un resumen del punto de máxima eficiencia con un número. Entonces, vamos a ver. Vamos a calcular la velocidad específica en el punto de operación 2. Y después vamos a calcular la velocidad específica en el punto de operación 1. En el punto de operación 1. Y nos tiene que dar lo mismo, ¿verdad? Porque se supone que en esta máquina, si yo voy de punto de máxima eficiencia a punto de máxima eficiencia, pues estamos hablando del mismo punto, ¿verdad? Entonces, pues la velocidad específica, ¿verdad? Me está resumiendo ese punto de máxima eficiencia en distintas condiciones de operación, ¿verdad? Entonces, la velocidad específica con el punto de máxima eficiencia 2 me tiene que dar más o menos lo mismo que la velocidad específica en el punto de máxima eficiencia 1, ¿verdad? Porque es un resumen del punto de máxima eficiencia y se supone que es más o menos la misma eficiencia, ¿verdad? Y es la misma máquina, así que me tiene que dar más o menos la misma velocidad específica. Entonces, vamos a ver. Ayer calculamos los puntos de máxima eficiencia. Vimos que para la condición 1, el punto de máxima eficiencia es Q1 igual a 30.000. Y de hecho, las RPM, ok, aquí está, ¿verdad? La N es 600 RPM, la densidad 0.075 y el Q asterisco 30.000. Esos son los datos que me van a hacer falta para la velocidad específica. Ah, y también el delta P, ¿verdad? 2.96. Entonces, eso es para el punto 1. Delta P, Q, N y ρ. Ahora, para el punto 2, el caudal va a ser 91.300, 8.88 de agua, pulgadas, ¿verdad? Y las revoluciones van a ser, las tengo aquí, las revoluciones van a ser 1.150 y la densidad 2.045. Entonces, con esos datos, ¿verdad? Con estos dos. Y con estos dos, yo voy a calcular la velocidad específica del punto 2. Entonces, vamos a ver. Ok, aquí está la fórmula. Entonces, vamos a calcular primero el delta P2. Bueno, el delta P2 ya lo habíamos calculado ayer, ¿verdad? Aquí lo estaba calculando de nuevo. Pero la verdad es que ya lo teníamos el día de ayer. Era 8.88, ¿verdad? Aquí está 8.88. Aquí lo calculé de nuevo porque empecé de cero, ¿verdad? Pero es 8.88. Y el caudal, el punto de máxima eficiencia de la condición 2 es 91.307. Eso también lo calculamos ayer. 91.300, ¿verdad? Redondeado, ¿verdad? Pero específicamente 91.307. Entonces, ya tenemos delta P asterisco y Q asterisco. Entonces ya tenemos Q asterisco y delta P asterisco. Recordar que la N es, N2 es 1150 y la densidad 0.045. Claro, son revoluciones por minuto, ¿no? Y ρ es 0.045 libras masa sobre pie cúbico. Ok, pero esa es la versión estrictamente adimensional, ojo con eso, ¿ah? Entonces, vamos a ver cómo calcular la velocidad específica. Para empezar, velocidad específica me pide revoluciones por segundo. Revoluciones por segundo. Entonces, si a mí me dicen 1150 revoluciones por minuto, esos 1150 hay que dividir entre 60 para convertirlo a revoluciones por segundo. Estamos hablando de la fórmula estrictamente adimensional. Luego, eso lo voy a multiplicar por Q asterisco a la 1 medio. Entonces, Q asterisco está en 91.307 pies cúbicos por minuto. Hay que convertirlo a pies cúbicos por segundo. Entonces, ese 91.307 lo dividimos entre 60 y se convierte en pies cúbicos por segundo. Después vamos con el delta P. Perdón, el ρ. El ρ es ρ a la 3/4. El ρ es 0.045 libras masa sobre pie cúbico. Pero aquí tiene que ser en slug por pie cúbico.
¿verdad? Entonces, bueno, entonces el punto 0.45 libras masa sobre pie cúbico lo multiplico por 0.03 1081 SNUC por pie cúbico por cada libra de masa sobre, entonces este factor de conversión, ¿verdad? Me dice que es, en realidad es 0.03, ¿verdad? SNUC por pie cúbico. Hay 0.03 SNUC por pie cúbico en cada libra masa por pie cúbico, ¿verdad? O 0.03 SNUC por cada libra masa, ¿verdad? Como lo quieran ver, ¿verdad? Porque eso se cancela, ¿no? Entonces, bueno, en realidad 0.03 1081, ¿verdad? Entonces es el factor de conversión para ir de libras masa sobre pie cúbico a SNUC por pie cúbico. Y todo eso vale a 3/4, es la densidad del estado 2, ¿verdad? Estamos en el estado 2. Y abajo tenemos delta P asterisco, pero delta P tiene que estar en libras sobre pie cuadrado, ¿no? Entonces, si está en pulgadas de agua, yo sé que hay una libra sobre pie cuadrado en cada punto 1922 pulgadas de agua. Y este factor de conversión lo vimos el día de hoy, ¿verdad? Está por aquí. Aquí está. De pulgadas de agua lo convierto a libra sobre pie cuadrada dividiendo entre punto 1922. Entonces, bueno, pues divido entre punto 1922 y convierto pulgadas de agua a libras sobre pie cuadrado. Y ahora sí, ya tengo revoluciones por segundo, pies cúbicos por segundo, SNUC por pie cúbico, libras sobre pie cuadrado. Y ahora sí, eso ya está en su forma estrictamente adimensional, ¿verdad? Los datos convertidos. Y veo que la velocidad específica me va a dar 0.3051 en unidades, en su versión estrictamente adimensional. Ahora, si yo lo quiero en su versión no estrictamente adimensional, ¿verdad? Con el NS', hay que recordar que el NS' es 17.182 veces la velocidad específica en su versión estrictamente adimensional. Entonces, nada más premultiplico por 17.182 a la velocidad específica en su versión estrictamente adimensional y me dice 5.243. Entonces, eso está en la frontera con la centrífuga, porque si recuerdan, bombas centrífugas, o en este caso ventiladores centrífugos, deberían estar en una velocidad específica entre 0 y 4.000, más o menos, ¿verdad? O entre 0 y 5.000, por ahí. Entre 0 y 4.000, 0 y 5.000. Entonces aquí ya se pasó a flujo mixto, ¿verdad? Pero bueno, esto significa que es un ventilador inusual. Significa que se sale de la, digamos, de la costumbre estadística, ¿verdad? La mayoría de las bombas y ventiladores centrífugos están entre 0 y 4.000, 0 y 4.000 y feria. Este ventilador, de acuerdo a sus curvas de rendimiento, ¿verdad? Pues es centrífugo, porque el tipo que hizo las pruebas lo hizo en un ventilador centrífugo. Simplemente el punto de máxima eficiencia es inusual, tiene una velocidad específica fuera de lo que los ventiladores y bombas centrífugas tienen como velocidad específica. Es decir, su punto de máxima eficiencia es inusual para el resto de ventiladores y bombas, ¿verdad? Estamos un poquito afuera del rango. Pero bueno, eso ocurre. Análisis dimensional me dice la mayoría de las máquinas cuáles son sus valores adimensionales de acuerdo a experimentos, ¿verdad? Pero se sale un poquito de la norma. Recuerden que a veces cuando yo les doy curvas de datos adimensionales, hay datos dispersos con respecto a una línea que pasa en medio de ellos. Bueno, pues este es un dato que está un poquito lejos de lo que el resto tiene, ¿verdad? Entonces, este es un ventilador inusual, pero no está muy lejos de la frontera, ¿verdad? Está cerca de la frontera. Bueno, esa es la velocidad específica en el punto 2, pero si yo calculo la velocidad específica en el punto 1, me tiene que dar más o menos lo mismo, porque el punto del punto de máxima eficiencia del punto 1 me voy al punto de máxima eficiencia del punto 2. Entonces, si la velocidad específica me resume el punto de máxima eficiencia, porque ahí están incluidos datos como Q asterisco y delta P asterisco, entonces, en el punto 1, como está el punto 1 y el punto 2 están ligados por análisis de semejanza, pues me tienen que dar más o menos la misma velocidad específica. Entonces, vamos a calcular la velocidad específica con el punto de máxima eficiencia del estado 1, ¿verdad? Del estado 1.
que es 600 revoluciones por minuto a 0.075 libras masa sobre pie cúbico, ¿verdad? Me va a entregar un delta P de 2.96 pulgadas de agua a un caudal de 30.000 pies cúbicos por minuto. Entonces vamos a calcular la velocidad específica del estado 1. Y del estado 1, bueno, las 600 revoluciones por segundo, revoluciones por minuto las convierto a revoluciones por segundo dividido entre 60. El caudal de 30.000 lo convierto a pies cúbicos por segundo dividido entre 60. ¿Verdad? Los 0.075 libras masa sobre pie cúbico, lo multiplico por el factor de conversión y lo convierto a slug sobre el pie cúbico. Y los 2.96 pulgadas de agua los divido entre el factor de conversión para convertirlo a libras sobre pie cuadrado. Y ahora en su versión estrictamente adimensional, la velocidad específica es 0.3051. Y si lo convierto a su versión no estrictamente adimensional, otra vez me va a dar 5.242.9. Entonces, esto redondeado, 5.243. Esto redondeado, 5.243. Esto se pasa por 5 centésimas. A esto le faltan casi 9 centésimas, ¿verdad? Entonces, vemos que es prácticamente la misma velocidad específica. Entonces, moraleja, velocidades específicas de bombas o ventiladores, ¿verdad? O turbinas también. Velocidad específica de potencia, en el caso de turbinas, ¿verdad? Si ustedes calculan la velocidad específica de dos puntos distintos de operación, pero a la misma eficiencia, es decir, donde obtuvieron uno a partir del otro con ley de semejanza, van a tener la misma velocidad específica. ¿Por qué? Porque si van con ley de semejanza de punto de máxima eficiencia a punto de máxima eficiencia, pues sigue siendo, digamos, el mismo resumen del punto de máxima eficiencia, aunque estén hablando de dos estados distintos. De todos modos, les va a dar la misma velocidad específica. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? 5.243, prácticamente 5.243. Entonces, este ejercicio, si bien lo hicimos para ventiladores, igual funciona para bombas. Si en bombas ustedes calculan la velocidad específica de un punto de máxima eficiencia en 2 con un punto de máxima eficiencia en 1, les tiene que dar lo mismo, ¿verdad? Eso es un dato importante, ¿verdad? Que hay que saberlo. Otra situación es que si yo quiero saber, si yo tengo una bomba en un estado 1 y yo quiero operar esa bomba en condiciones distintas con cierto valor, simplemente porque se me antoja, ¿verdad? Pero yo no sé qué datos hacen juego con ese valor. Bueno, con análisis dimensional me regreso a un estado donde yo sí conozco todos los datos, y una vez que yo recopilo todos los datos de ese estado 1, me regreso. Con análisis dimensional calculo los datos que me hacen falta, ¿verdad? Y ya sé qué potencia requiero para entregar esa delta P y por cierto, qué caudal me va a entregar ya que estoy ahí, ¿verdad? Entonces, es importante que si bien esto lo hicimos para ventiladores hoy, esta misma técnica lo pueden utilizar para bombas, ¿verdad? Entonces, se los digo porque esta parábola que es de un ventilador, bueno, pues yo les di datos de bombas aquí en los apuntes, ¿verdad? Si ustedes se van a los apuntes, a la unidad 2, ¿verdad? Vamos, el 24B, ¿verdad? El archivo 24B, el que tiene la B, si ustedes se van ahí, les di vamos a ponerlo más grande, ¿verdad? Les di bomba Cameron a 710, ahí tienen varias parábolas para distintos diámetros de rodete a 710 revoluciones por minuto. También les di una bomba Cameron a 1170, también para 3 diámetros de rodete a esas revoluciones, ¿verdad? Ahí tienen 3 parábolas que sí conocen, ya con isocontornos de potencia y de eficiencia, hasta tienen la curva del NPSH, ¿verdad? Pero también les di otros modelos de bomba, les di la bomba Taco, ¿verdad? 4013 a 1160 revoluciones por minuto. Y aquí pueden ver distintas curvas H versus Q. Para distintos diámetros de rodete, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diámetros de rodete distintos. Con los isocontornos de eficiencia en negro, con isocontornos de potencia en la línea punteada. El NPSH simplemente con cierto caudal se van para arriba, y esta escala que ustedes ven en el eje de arriba, ese es el NPSH en pies, ¿verdad? Bueno, miento. De acuerdo al caudal que me entrega la bomba, aquí este H es para la curva H versus Q.
Ya para cierto caudal en litros por segundo, estos números que están arriba, ¿verdad? Son litros por segundo, es el caudal. Y en la línea de abajo, ustedes tienen 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Esos son los pies. Esos son los pies en NPSH, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. 3, 4, 5, 6. Sí. Bueno. Vamos a ver. Vamos a tener que checar algo, ¿eh? Ok. Oh, me perdí. Espérame un tantito. Aquí. Ok, estoy tratando de ver qué es esta escala de aquí de la derecha. No dice, ¿verdad? Porque aquí es 20 y aquí es 5. Estos datos los voy a checar después, a ver qué significan, ¿verdad? Esto no lo sé. Esto no lo sé. Pero bueno, para esos caudales en litros por segundo, ¿verdad? Aquí está la escala en pies, ¿verdad? Aquí va de 0 a 3 pies, el NPSH, de 3 a 4 pies en NPSH, de 4 a 5 pies en NPSH, de 5 a 6 en NPSH. Entonces, bueno, ahí está el NPSH, simplemente con el caudal en litros por segundo, ustedes entran, ¿verdad? Y van a tener un punto que está entre 3 y 0, pues hacen la interpolación de las distancias, y esos son los pies de NPSH para ese caudal del punto de operación de la bomba, ¿verdad? Es la manera en que las bombas TACO prefieren publicar su información. Vamos a ver. Aquí tenemos otra bomba TACO, ¿verdad? Ahora es modelo 4010 a 1160, ¿verdad? Varias curvas H versus Q, son estas parábolas, ¿verdad? Los isocontornos de eficiencia, los isocontornos de potencia. Nótese que estas bombas TACO, tanto el TACO 4013 como el TACO 4010, nótese que son parábolas que desde que nacen van creciendo y luego disminuyen. ¿Eso qué significa? Que son álabes hacia adelante. Entonces, estas bombas tienen álabes hacia adelante. Crece y luego disminuye, ¿verdad? La bomba. Entonces, lo mismo para la bomba TACO 4010, son álabes hacia adelante. La parábola crece y luego disminuye. Esto me está diciendo álabes hacia adelante. Y ya, entonces les doy dos modelos de bomba TACO, ¿verdad? Para distintos diámetros de rodete, y les doy dos bombas Cameron. Aquí es la misma bomba Cameron, simplemente es a ciertas revoluciones y a otras revoluciones para distintos diámetros de rodete, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí están unas curvas, ¿verdad? Con las que pueden trabajar. La tarea y el examen lo voy a tratar de mantener sencillo, pero bueno, estas curvas se las doy ya para... me salí de aquí. Entonces, materiales de clase, estamos en apuntes de la unidad 2. Entonces, en el archivo 24B, ¿verdad? Ahí están las curvas de bombas que les puede servir más allá de este curso, ¿verdad? Y también ya vimos un ejercicio en clase donde ustedes pueden generar sus propias curvas, ¿verdad? Sus propias curvas de rendimiento haciendo pruebas sobre una bomba. Fue uno de los problemas de repaso de bombas que vimos. Entonces, con esto acabamos la unidad 2, ¿verdad? Con el ejercicio de hoy. Entonces, el día de mañana les voy a traer la tarea de la unidad 2 para que me lo entreguen dentro de una semana. Mañana es miércoles, me lo van a entregar para el miércoles de la próxima semana. ¿Ah? Ya la próxima semana nos ponemos de acuerdo cuando queden el examen. Va a ser la semana que sigue, ¿verdad? Ya me dicen cuando queden el examen. Voy a tratar de mantenerlo sencillo. La tarea o el examen, ¿qué podría venir, verdad? Bueno, la tarea la van a ver mañana. Pero repasen todo lo que vimos en clase. Todo lo que vimos en clase, e incluso el problema que vimos el día de hoy de ventiladores, también se puede aplicar para bombas, esa metodología. Entonces, con los problemas que vimos de repaso, con los problemas tipo de clase y con los problemas de hoy, ¿verdad? Uno de ese tipo de problemas va a venir en el examen, ¿verdad? Uno de ese tipo de problemas. Ya, y la tarea de que les voy a poner mañana, pues va a ser un repaso de todo lo que vimos.
Ok, entonces, antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? No, profe. Bueno, Todo bien, gracias. profe. Muchas gracias. Ok, entonces detenemos grabación.